respecto al capítulo 6, estudiaremos el método estático, que sería el de aplicación en el caso del edificio que ustedes están estudiando. El método estático consiste en representar la acción sísmica mediante un sistema de fuerzas horizontales estáticas equivalentes proporcionales a las cargas gravitatorias y a una forma supuesta del primer modo de vibración. Es el método que ustedes han estudiado en estabilidad 3. Está basado en la respuesta del primer modo de vibración. Los modos superiores pueden ser tenidos en cuenta empíricamente y ha sido calibrado para obtener una estimación razonable de la envolvente de los cortes de piso. Para el método estático, como ya adelantamos, vamos a trabajar con el espectro plafoneado. Por eso, el reglamento les indica cómo expresiones para calcular el coeficiente sísmico, estas dos indicadas, que es en definitiva decir que vamos a trabajar con el espectro plafoneado. También el reglamento indica coeficientes mínimos que en general son bastante superados. Con respecto a el periodo fundamental de la estructura que necesito para ingresar al espectro y obtener la pseudoaceleración, el mismo es obtenido por una modelación numérica del edificio manual o mediante el modelado digital del edificio, que también es una modelación numérica, en definitiva, que la hace la computadora, o con las expresiones clásicas de la dinámica estructural. Estas últimas las voy a colocar en la diapositiva siguiente y, a diferencia del reglamento anterior, no están indicadas en el cuerpo, pero son totalmente válidas. Por ejemplo, determinar el periodo propio t en función de dos desplazamientos para las fuerzas normalizadas. Este era un procedimiento que estaba detallado en el reglamento anterior, que en este nuevo no está detallado, pero que es totalmente aplicable. O la otra forma de encontrar el periodo es mediante las expresiones reglamentarias, que el reglamento da dos. Uno para edificios aporticados, ya sea de acero o de hormigón, y otra para edificios regulares con muros o tabiques. Observe que el reglamento lo llama periodo aproximado. En realidad, la denominación es poco afortunada, porque yo no quiero encontrar un periodo aproximado. Ustedes imagínense, por ejemplo, para los edificios aporticados, los parámetros CR y X dependen del sistema estructural. Por ejemplo, pórticos sin incorporación de elementos que restringan las deformaciones. Entonces, todos los pórticos que estén catalogados en esa categoría y que tengan la misma altura h van a tener el mismo periodo aproximado. Eso es cierto para el reglamento, pero en realidad cada edificio tiene un periodo independiente. Por lo tanto, lo que busca el reglamento no es aproximar el periodo de su edificio, sino lo que busca el reglamento es poner un límite inferior para el periodo t que ustedes van a utilizar. ¿Qué es esto y cómo se trabaja? Entonces, ustedes van a determinar el periodo t de su edificio por cualquiera de los métodos mencionados recientemente. Y por otro lado, van a calcular el periodo TA reglamentario. Y se pueden presentar tres situaciones. Que el periodo T que ustedes han determinado sea menor o igual a CU por TA. TA es el periodo aproximado, recién determinado, y CU está dado por una tabla en función de la zona sísmica. Por ejemplo, para la zona sísmica 4, donde la aceleración del terreno es mayor a 0,35, CU es igual a 1.4. Entonces, si el periodo T que ustedes calculan
es menor a TA, ustedes pueden calcular el edificio con el TA. Si el periodo que ustedes calculan, T, se encuentra entre TA y CU por TA, ustedes pueden tomar el periodo T como el periodo del edificio. En cambio, si el periodo T de su modelo estructural es mayor a CU por TA, el reglamento les obliga a que calculen su edificio con el periodo CU por TA, independiente del modelado, que arroja un periodo T. Entonces, con estas salvedades, ustedes van a determinar el periodo T con el cual van a entrar al espectro y van a obtener la pseudoaceleración correspondiente. Con esa pseudoaceleración, con el factor gamma R y con el factor de reducción R, van a encontrar el coeficiente sísmico, que multiplicado por el peso de todo el edificio les va a dar el corte basal, B0. Ese corte basal es distribuido en altura con la expresión que ustedes ya han estudiado en estabilidad 3. Solamente recuerden que las alturas que aquí están indicadas como H son las alturas desde la masa hasta el nivel basal. De cada una de las masas, esa es la altura H que indica en la expresión. ¿Cómo vamos a proceder con la torsión? Ustedes tienen, su edificio tiene una torsión inherente, que es la distancia geométrica entre el centro de masa y el centro de rigidez. A esa excentricidad inherente, ustedes reglamentariamente le deben adicionar una excentricidad accidental, que generalmente es un porcentaje de la longitud de la masa hacia cada lado del centro de masa. Esa excentricidad adicional va a estar en función de la regularidad estructural del edificio torsional en planta. Esto es, si la regularidad torsional en planta es 1A, es decir, la regularidad es total, corresponde una excentricidad accidental de 0. Por lo tanto, solamente van a trabajar con la excentricidad inherente que existe entre el centro de masa y el centro de rigidez. En cambio, si tenemos una irregularidad torsional media, 1B, este primer renglón es el 1A de la tabla, este es el 1B de la tabla. Si la regularidad torsional es 1B, al menos para un centro de masa en una dirección, en un nivel al menos, vamos a trabajar todos los centros de masa y todos los niveles con la excentricidad inherente más una excentricidad accidental del 5% de la longitud de la planta para cada lado. Y si la irregularidad torsional es extrema, es decir, 1C en la planta, la adenda al reglamento permite dos situaciones. Si estamos en zona sísmica 0, 1 y 2, trabajar con un 10% de la excentricidad adicional hacia cada lado. Pero si estamos en edificios y no se permite esto para zona sísmica 4, salvo que el edificio tenga 3 pisos o menos, donde se pide trabajar con un 15% de excentricidad hacia cada lado si estamos en 1C. Pero si el edificio tiene más de 3 pisos o más de 9 metros de altura, no podemos aplicar este apartado y debemos proceder al rediseño
de la estructura indefectiblemente. Las deformaciones que ustedes obtengan del modelado de la estructura son las deformaciones que corresponden al corte basal reducido. Nosotros necesitamos las máximas deformaciones en el edificio en estado plástico. Por eso las vamos a determinar a partir de las deformaciones elásticas que ustedes sacan del modelo, las D sub E, las vamos a multiplicar por el factor de amplificación dinámica C sub D y la vamos a dividir por el factor gamma de riesgo para independizarlo del destino del edificio. De esta manera vamos a encontrar los desplazamientos últimos. El desplazamiento último de un nivel menos el desplazamiento último del nivel inferior dividido en la altura del piso nos va a dar la distorsión horizontal de piso. Esta distorsión horizontal de piso se debe calcular en el borde que más se deforme. Y se debe calcular considerando las excentricidades ya de diseño según el análisis que hayamos hecho de la torsión. Consideradas esas excentricidades ya de diseño es que vamos a determinar los desplazamientos máximos para calcular la distorsión de piso. Esa distorsión de piso tiene límites reglamentarios. Depende del grupo A0 o A en una columna y del grupo B en la otra columna. La condición D y ND tiene una definición un poco ambigua en el reglamento. Vamos a utilizar la condición del primer renglón para edificios de mampostería o de tabiques. Entonces, el primero lo vamos a utilizar con mamposterías o tabiques de hormigón armado. Y el segundo renglón lo vamos a utilizar para los pórticos de hormigón armado, pórticos de acero, por ejemplo. Para calcular las distorsiones de piso y compararlas con esos límites reglamentarios, podemos utilizar el periodo de la estructura sin el límite CU por TA. ¿Qué significa esto? Yo tengo un peine de diseño que tiene incorporado el concepto reglamentario, por supuesto, de la limitación de CU por TA. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi edificio calculado para el coeficiente sísmico que resulta de aplicar el límite CU por TA. Calculo las deformaciones. Si esas deformaciones no cumplen con las deformaciones, reglamentarias del cuadro, antes de proceder al redimensionamiento de los elementos para bajar las deformaciones, puedo calcular el peine de fuerzas que corresponde al periodo T real de mi modelo. Para ese peine de fuerza del periodo real, calculo las distorsiones de piso y son esas las que debería verificar con la tabla. Si ellas no cumplen, redimensiono. Si ellas cumplen, es suficiente, es un requisito cumplido. Ese peine que yo había calculado para el periodo real T de la estructura, solo lo utilizo para las deformaciones. Para las fuerzas y el diseño de los elementos, debo obligatoriamente utilizar el periodo CU por TA.